Bien, vamos a ver en este vídeo las llamadas componentes de un vector fijo. Y mediante las componentes del vector vamos a poder hallar el módulo de dicho vector, que recordemos se simboliza de esta forma tal y como dimos en el vídeo anterior. Pasamos a la siguiente lámina, veamos qué son las componentes de un vector. Definición matemática: son las proyecciones del vector sobre los ejes de coordenadas. Vamos con un ejemplo. Me dan un vector simbolizado con la letra V y una flecha, o simbolizado de la forma AB. A sería el origen, B sería el final, y me dan el siguiente dato. Las coordenadas de A, donde empieza el vector, es en el punto 2, 1. Tengo el eje de coordenadas, localizo el punto 2, 1. 2, 1 para la I, origen del vector, punto A. Final del vector, el punto B. Coordenadas 6, 4. 2, 4, 6, 1, 2, 3 y 4. Coordenadas del punto B, en este caso 6, 4. Si unimos los puntos, evidentemente obtenemos un segmento. Y si damos la orientación AB, obtendríamos el llamado vector fijo. Entonces, primer paso, localizamos el vector en el eje de coordenadas. Veamos qué son sus componentes. Proyecciones del vector sobre los ejes. Es decir, si yo proyecto este vector sobre el eje X, es evidente que nos quedaría una sombra, concretamente esta que yo estoy dibujando. Esta sería la proyección del vector sobre el eje X. Proyectamos el vector sobre el eje Y. Es evidente que nos quedaría una sombra, exactamente esta que estamos señalando en el eje Y. Proyección en el eje X y proyección del vector en el eje Y. Entonces, vamos a ver cuánto miden las componentes del vector. Lo vamos a hacer gráficamente: 1, 2, 3, 4 unidades. La componente en el eje X, 4 unidades. Proyección o componente en el eje Y, 1, 2, 3 unidades. Es decir, el vector V, nuestro vector V, expresado de la forma AB, tiene de componentes orden matemático, primero la de la X, que es 4, y segundo la de la Y, que vale 3. Estos valores reciben el nombre de componentes del vector, pero las hemos hallado gráficamente. ¿Cómo se hallan analíticamente? Muy sencillo, mirad. Restáis el final del vector menos el origen. Vamos a recordar el siguiente detalle. En el vector AB, A es el origen, B es el final. Si restamos el valor de las coordenadas de B menos el valor de las coordenadas de A, nos queda lo siguiente. Repito, voy a restar las coordenadas de B, que es el final, menos las coordenadas de A, que son el origen. Y restamos con fundamento. Se resta siempre la X con la X y restamos la Y con la Y. Quedaría 6 menos 2, 4, y para la Y, 4 menos 1 daría 3. Evidentemente, llegamos a las mismas componentes. Resumen al contenido de lo visto hasta ahora. Parte importantísima en los vectores: las componentes de un vector son las proyecciones del vector sobre los ejes. Dos formas para poder hallarlas. Si tengo representado el vector, proyectamos sus sombras sobre los ejes y miramos lo que miden. Forma gráfica de hallar las componentes. Forma analítica: restamos el final del vector menos el origen. En este caso el final es el punto 6, 4, el origen es el punto 2, 1. Final menos origen, obtenemos las componentes. Y vamos a recordar que existía el llamado módulo del vector. Repito, el módulo de un vector
se expresa mediante barras, es como la expresión del valor absoluto. Nuestro vector puede ser v o ab, y sentido común. Mirad, ¿cómo podemos hallar el módulo de un vector conociendo las componentes? El módulo, por definición matemática, es la longitud del vector. Si esta componente vale 4 y la traslado a esa posición, decimos que vale 4. Esa componente o proyección la traslado a esa posición y sabemos que vale 3. Para hallar la longitud de ese vector, teorema de Pitágoras. Es decir, la longitud de ese vector, su módulo, es igual. Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos, que son las componentes elevados al cuadrado. 3 a la 2 más 4 elevado a la 2. En este caso concreto, el módulo de ese vector, repetimos, efectuamos la operación, 3 a la 2, 9, 4 a la 2, 16, 9 más 16, 25, raíz de 25 mide 5 unidades. Resumen al contenido de este vídeo, os adelanto algo, vídeo importantísimo, componentes de un vector, método gráfico, final menos origen, método analítico, módulo de un vector, teorema de Pitágoras. Pasamos al siguiente vídeo y profundizamos en el concepto de los vectores.